He vuelto, muñecos. Disculpen la Bueno, ausencia, es que tenía que recuperar mi honor. ¿cuál fue el honor que perdiste? ¿Se puede saber? Dime. ¿Cuál fue el honor que perdiste? Bueno, que ese Energigante me mató la primera vez, pero yo dije, tú eres maluco. Le gané la siguiente sin que me abatiera ni una sola vez para que sea serio. ¿Tú para qué me dices que no lleve poción demoníaca y piel armadura? ¿Tú quieres coñazo? Ese loco Bueno, me guanchoteaba. hubieses ido con uno en lugar de perder 2 horas de la noche. Bueno, es tu culpa. Yo hubiera ganado la primera, pues la primera lo dejé cojeando. Pero no tenía piel armadura ni broma de muñeca. Chamo, seriamente tienes stock. Tenía que recuperar el honor. En la anterior me fui con el rabo entre las patas con la derrota del Devil Joe. ¿Tú crees que ahora voy a irme con el rabo entre las patas con el Energigante? No. Tenía que volver y romperle esos cachos. Le rompí la cola y le rompí todo. Estás loco. Dime qué, pero No, Primi, se estaba haciendo la armadura de los Garón, pero no sé qué le pasó. Me imagino que fue al baño o algo así. ¿Cuál es la siguiente misión? no sé. Me mandaron a buscar pistas de los otros monstruos. Los Dragonancia. Bueno, salgamos de expedición, ¿será? ¿O tienes otras misiones que hacer? No, yo creo que misiones es más útil que... Hay una fiesta ya. Yo creo que es más útil la expedición que... Digo, misión que andar con la expedición. Misión que tienes que matar. No, pero... Lo que quiero saber si soy yo el mocho. ¿Ese Energigante no te costó? Porque... Bueno, cuando lo hice la primera vez, bola que me costó. Lo hiciste solito. Sí, claro, yo jugué todo el juego solo. Hasta el momento, no, o sea, he jugado solo. Malvado bicho del conchale. Del pi, pi, pi. Pero por lejos el que más me ha costado hasta el momento es el Tigrex. Tu viejo enemigo, como siempre. ¿Te fuiste cuerpo L? Para que ese loco es pura corriente. Me fui cuerpo L, por eso fue que lo pude matar, pero nada, estaba ya con la última vida. Así. Yo casi mato al Energigante a la primera con la última vida. Me debe haber tomado la sangre. Me hubiera tomado la sangre, la piel armadura y la sangre y la droga demoníaca de primero y lo lograba. ¿Qué arma llevas? LOL, qué dolor en el culo, Yaku. Destello final 2. Ah, ese era eléctrico. Era eléctrico, sí. Volví, mala mía, como wasabi. Honor restaurado, primín, honor restaurado. Ah, pero nos invita uno. El chef me ha pedido que haga esta entrega, pero ¿qué? ¿Lo harías por mí? De verdad, vaya, eso totalmente errado, van. Es decir, muy mal de tu parte. Qué dolor en el culo, Yaku. Tan graciosito, vale. Una petición para traer tomates gordos. Consigue un poco y el chef lo añadirá a la lista de ingredientes. Pepita de lava. Si ya tengo eso. Hola, ¿estás grabando? Todo bien, está grabando. Hola, aquí estás. Hemos separado a los cazadores de la cuarta y la quinta fuerza para que la búsqueda de los dragones ancianos sea más rápida.
Me gustaría que te unieras a nosotros en el bosque primigeno para buscar allí y recoger todas las pruebas que encuentres. Puedes hacerlo mientras vas de expedición o durante una misión, cualquiera de las dos. Según la información que hemos podido clasificar, diría que los rastros estarán diseminados por una zona amplia. Cuando reúna suficientes datos, informa al equipo de laboratorio ecológico. Buena suerte, Dios fuera. Bueno, te cazaron los tendones. Dime. De bolas, mi rey. En lo que Wasabi mataba un bicho de eso, yo me hice la armadura entera y lo ahogaron. Ese loco está bien peludo, te digo. ¿Viste? Por eso Además que me le dije, mintieron, me dijeron, no te lleves poción, no te lleves poción de armadura, no te lleves droga demoníaca, ese bicho es golilla, me dijeron, pero es mentira. por eso es que tú tienes amigos cazadores que te ayudan cuando la broma se pone peluda, ¿no? Yo lancé una bengala y me quedé esperando, chica. Te uniste a nuestra sesión donde sí podemos jugar contigo. Y me toca ir a llamo de aguja, tenemos un dragón anciano que rastrear, por lo que sé, el resto es más evidente. Además, si la pelea fue más épica, ¿viste? Porque me derrotaron, pero no me di por vencido. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿ves? Ahora tengo que matar al malvado de Bill Joe que me dejó humillado la semana pasada. Expedición misión nacional por área seca. ¿No? Mira Cuando todo eso. hayamos reunido los datos que necesitamos, informaremos. Oye, yo lo que sinceramente yo opino es que me gustaría que hubiese una misión disponible. Uy, déjame crear la sesión online. No sé si ya ustedes la tienen, ya la puse en privada, no sé. Y ya Adolfo la tiene privada. ¿Qué es esto de...? ¿Ustedes saben qué es esto? El cerco del Tarot. ¿El qué? El cerco del Tarot. No. Mira. No sé qué es esto. En la sala de reunión, pidan una misión, ¿cuál es que sale eso? El cerco del Tarot. Qué arrechera me da cuando tengo una mejora, pero no tengo la mejora pasada, ¿sabes? Y el barco ridículo este no llegó. ¿Qué pasa? Me has oído murmurar sobre ingredientes. Sí, cocinar más pedo con unos ingredientes para ti. Pero me falta mucho para acabar de comer. Vaya, seguirás en mi lugar. Ahora se me salva la vida, la que te quedaron entre nosotros. Ah, bueno, estos son los detalles, suerte. Pero yo Garra creo de que- parnos. Yo creo que ese barco se hundió ya. Pero nunca volvió para acá, mano. Más nunca volvió el agro aquel, man. El Argoski se quedó en la Tripaboski, mano, más nunca vi. Necesito algo de allanar, pero no es la placa, no pues. Necesito cualquier verga. ¿Qué primero? ¿Dónde puedes Loco, encontrarlo? Su necesito nombre límite es... de allanar, pero qué Uy, el rápido. Kushala de ahora. Conchale, aquí tampoco pusieron a los cangrejos gigantes, ¿verdad? Ya eran un poquito absurdos, pero era entretenido. Me Es un faltan amplio dientes. territorio, así que probablemente hayas oído algo sobre avistamientos en el viejo mundo, o hayas visto alguno. Si hay alguno viviendo en el nuevo mundo, Ya me cansé de cazar bichos de esos. ¿Con quién crees que estás hablando? de hecho el nieto de Cazamos las Kumamoto, no dos, sé. cazamos las dos versiones, lo cazamos normal y lo cazamos oxidado. Sí. Lo cazamos en la torre, en la fortaleza, en la jungla, en la montaña. Pero es que me tienen de un lado al otro, habla con este, habla con aquel, habla con mala mía. A ver. Los eruditos del equipo del laboratorio ecológico nos han dicho dónde podemos encontrar la cuchalada ahora. Está en el lecho de los ancianos. Debe haber dejado el bosque primigenio para volver a su nido. Y eso es una buena noticia en realidad, porque no queremos ese bicho cerca de la base. Todos los detalles están en una misión que he organizado. No El viene resto bicho de- hielo. Ya va, y porque yo encontré el cuchalada, ahora sí es fácil, Luis David. No se supone que tenía que salir de expedición y encontrar rastro. Se supone.
Se supone, pero no sé, bugueaste el juego. Debe ser de tantas muestricas que fui agarrando hacia los rantos. El resto del Lo que me equipo de falta campo es está de por camino mí, hacia ya, allí. ya. Únete a nosotros en cuanto puedas. El resto del equipo de campo. Ok. Gol de agua, salto de agua, entonces ¿con qué? Ah, mira el Hydraxic, sí, sí, ya me queda chiquita la del Sixi. Yo estoy por encima con sus problemas. El almacén de la cantina empieza a estar muy vacío. Un almacén vacío significa estómagos vacíos. A nuestro amigo el chef se le ve más triste que a un ápato en mitad del océano. Yo tengo las manos ocupadas ahora. Si necesito que alguien me ayude, voy a preparar una petición de entrega y harás tú los honores. Vesícula de Pukei Pukei Plus, eso sí lo tengo. Locura, mira el arma del diablo. Diablo, eso está fina de pan. Pero el diablo es puro defensivo. Pero me da risa porque hay unas armas que están yuquísimas y otras que literalmente no cambian. Hasta la última mejora no cambian en nada. Qué divertido. ¿Árbol de qué? Dogogama. Ah, el Dogogama. ¿En qué momento ya agarró un Dogogama, chico? Parece raro que el del Ah, ya Kirin está decía yo, bien. si nunca me iban a hacer volver para El para del Kirin el barco está que está flotando. bello. El pana que es el Kirin está muy bonito. El de Soramadrago, como todo lo del Soramadrago, es hediondo y podrido. LOL. LOL, no sé. ¿Ustedes se habían fijado en el detalle? Que mientras más amigos tengas, que mientras más gaticos tengas, más bonito se pone la parte de abajo del barco flotante. ¿Te acuerdas que antes era nada más una mesa, Primín? Ahora está full. Está todo decorado, cada uno tiene su esquina. Hay unos que están ahí con un pocotón de minerales. Pana. Mira, aquí está Ramón con una cosa que se llama cereza y Rocky. Está Libro X con Sara, Misty con Manu, Pero Sebastián. ¿cuál Dime. es la parte de abajo? ¿Qué está eso? En el barco hay una escalera que va para abajo. Apenas entras hay una escalera que va para abajo. Es la única que va para abajo. El barco flotante, tú dices la sala de reunión. No, la de investigación. Ah, ya, ok. Qué bonito detalle, la verdad. Pero no estoy viendo a Paichi. ¿Dónde está la Paichi? O sea que cuesta billete mejora la armadura. A ver, ahorita que era el de Rin. Es bien bonito este detalle. Ah, sí, tengo burda de gatos aquí. Antes aparecía nada más uno. LOL, tengo uno aquí que tenía una skin bien curiosa. Bien, me trajeron un botón de cuerno de Kelvin. Ni me acordaba que los había mandado a buscar esto. ¿A dónde los mandas por fuera de qué? Cualquier cosa que diga broma de Kelvin. Mira, ves qué bonito. Ahora cuando eliges te salen los diferentes bandos. Antes no me salían tanto. Ahora te salen como los equipos. Ay, pero esta dinámica es más bonita desde aquí. Qué ¿Pero no chimbo. está en tu casa? ¿Dónde está? No, estoy en el barco, Primi. ¿Te acuerdas? Cuando yo descubrí por primera vez. Ah, la Bucatrufo, sí que tiene su mesita. Ah, pero ahora hay más mesitas, Primi. Ahora son 3 bandos. Ah, mira, ya puedo mandar para el hecho de los ancianos. Y que gustó de cereza. Bicho, cuando sale un puro pocho, loco, ¿qué es esto? Ah. Mira, le echo los ancianos. Por allá. Bueno, para la sala de reunión, hermano.
Y espero que ya tengan misioncita puesta ahí. ¿De qué parte que me están mandando a hablar con todo el mundo? Voy a poner aquí 4 personas. Oye, esa armadura está fría. Ay, ya me quedamos aquí, que estás haciendo tan lejos. Espera a ver si lo adivino. Está siguiendo un dragón anciano, ¿verdad? Eso es que yo también le estaba dando vueltas y el fluido del valle se ha vuelto más denso últimamente. Me acabo de dar cuenta durante mis propias investigaciones por el valle. Recuerdo que ocurrió lo mismo antes cuando la tercera flota llegó durante la migración de los ancianos hace 20 años. Mira esta arma, En Luis. las décadas estaba caminando sin encontrar a nadie. De repente algo importante ha cambiado. Pero tiene que verlas en Pareciste desplegado. tú. Sabemos. Encontraste el rastro del dragón anciano y lo seguiste. Y Adivina pronto de quién está. quizás habrá llegado a sitios que ni mis ojos han visto. El de Guian. ¿Quién más? Intenté seguir el rastro de lo que causa ese aumento del fluido. Ya te pero Busca tu tiene otro cabello y llave. encuentra el rastro del dragón anciano. Ya, ¿no? Otro evento de estos de los temporales. Vaina del rato, ¿no es? No, el llavero que le tiene a tu arma. Ah, Oh, no, eso claro. no sé dónde lo saqué. En realidad, solo El puse caballero la te fue cinta. lo que buscó el dragón anciano, ¿verdad? Y antes estaba aquí y me lo ha contado todo. Bien, déjame que te ponga al corriente. El fluido se está volviendo más denso. Esa mujer de allí es la que lo descubrió mientras investigaba. Por suerte me alentó al momento de la anomalía. Ya habíamos observado este fenómeno anterior cuando la tercera flota y yo llegamos aquí. Determinamos que un monstruo tiene que estar acechando en el centro del efluvio. Es muy posible que el dragón anciano que estás buscando sea el que está en el efluvio. No perdamos más tiempo. No, hasta no la Encontramos tengo. los rastros en el fondo del valle. Una vez hayas Más lo sobre. suficiente, informar al equipo de laboratorio ecológico. De acuerdo, cuídate. ¿Y qué? ¿Ya te desbloquearon todos los monstruos o qué? No entendí. No, el lore está intenso. Man. Deja que te pregunte una cosa. El otro día llevaste a cabo una misión llamada Un sabor estremecedor. Eso era para mí, gracias por encargarte. Como parte de una investigación ciudadana le he pedido al jefazo un colmillo de gran guirros. Que para que lo utilice, digamos que cree algo un pelín demoníaco. Vete a la cantina de Estela para echar un vistazo. De monopapa. Porque tienen el timbo altavoz. Me tienen de recadero de un lado para el otro. Mira, me mandaron ahora a hablar con esta persona aquí abajo. Pero que listo, pues. Ay, balas que tienen fuego, amigo. Esto es lo que yo quería, hermano. Ah, Cazador, llega justo a tiempo. Un trabajito para ti. Hay una cosa en concreto a la que no podemos resistir a la tercera. Me gustaría que nos ayudes a conseguirla. Si esto por mí, me aseguraría que tu trabajo de sus frutos en la cantina de Astera. La única condición es que esto quede entre nosotros, ¿entendido? Sin costillos ni rumores, nada de nada. No quiero que esos canallas de Astera se lleven una mala impresión. Ya piensen que no hablamos de otra cosa por aquí. Vesícula No, de pero es que- rayo. No es solo la espalda, las piernas las tienes cubiertas también. No, tú es divino, mano. Estás loco. Es para que me vacilen los espectadores de WhatsApp. Que me vean en espejo. Porque tú sí te agachas y yo no. Viste que yo reviso también y no me agacho. Pero cuando vinimos al nuevo ¿Sí? mundo, caray, yo no sé, un poco aquí, ya tiempo has hecho un vistazo. Entregas. Bueno, este le desbloquearon toda la misión secundaria ahorita. Te puedo decir. Mala mía, Cuánto me pues. Si Con supiera, muñeco que tener paciencia. si supiera que sí me están desbloqueando, pero un poco todo. What? Las armas tienen espacio para joya. Sí. Mira, pues yuca. Antihielo, antiagua, joya de sueño, antisueño. Temporalmente ataque la defensa cada vez que te desmayes, diablo. Para los perdedores. ¿Qué cosa que Pero estaba ese tiempo buscando? de Creo que recarga podrías la hacerme un herramienta. favor. Yo necesito que hagas una pequeña misión que se llama Animal de Costumbres.
Eso es todo Mira, por le nuestros digo, comida tíos que gratis, se ofrece una comprometió el probabilidad viernes. tremenda de consumir Hombre, un objeto de comida y bebida tú gratis. sabes. Por fin. Y soy un aficionado a lo que ya sabes, no me atrevería a admitirlo si lo fuera. Arturo Toby Kadachi. Joya de puntilla, joya de fatiga, aumenta la defensa y el ataque del camarada. Buscar sesión online. Sesiones de amigos. Y David, por favor, muteate si vas a oír un TikTok. Bueno, ya estoy en su sesión. ¿Quieren cazar algo en específico o lanzo yo la misión? Lánzalo si quieres tú. Vamos a cazar un cuchara ahora. No sé, ¿quieren ir de una por eso? Sí, de una. Pero me diste el peinadito, no estaba yo, el peinadito. Ahí está bello. André, que es de ir el cuchalador. Electricidad. ¿En serio? Oh no. Pues le va a tocar hielito porque yo quiero estrenar esta armita. Si hubiera que Maravilla. creo que el hielo no le dice nada, de hecho. No importa porque yo uso balas perforantes, no de hielo, mi rey. Que se la vacile. Porque Tobicachi yo no tengo estado. Yo tengo esta de Tobicachi. Que parece una tabla. De hecho, sí, la resistencia es agua y hielo. Si llevas hielo, bueno, yo eres nada. Esta parece una tabla menos espada. Para eso. Bueno, cuando vamos a cazar cuchicuchi da hora. ¿Qué da hora, mano? No sé si deberíamos llevarnos. Llevarnos. Oye, Carlitico, te dicen ahora. ¿Por qué? Llevarnos Ya que pero algo mejor. pociones de frío. de No alarma, sé ¿eh? si el collarado ahora se mete en. Estás en el lecho de los ancianos, sí, lleva por vida. Sí, pues es Estamos probable que se meta para allá, pero no sé, porque como él es de hielo, no se debería de meter para allá, pero bueno. Parece un sniper. Mano, está bella. Está fina, está bonita. Es que esa arma de Legiana siempre son bonitas. Cling, 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 cling. Que está leyendo, está leyendo. Como no tiene eléctrica esperando, pues, sí, la estás comiendo, la estás comiendo. Está leyendo, está leyendo. Bueno, mala mía, me estaba haciendo un set aquí, vale. Bueno, Litico, hasta Cuba. Ya que ahora vamos a empezar a ir contra gente que está bien fuerte. Está creciendo la bala. Pues sí, está crafteando, vale. Yo soy el balletero, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya la lancé.
malucos. Yo sí soy bien maluco, me dicen jarabe berro. Le voy a poner una contraseña a la misión para ser bien maluco. En los 4 dígitos. Ok. Puro 7. La de sí. Misión disponible. No hay ninguna, no hay ninguna. Ya la lancé, Dios mío. Ya está. Ahora solo oficiante de casa muñeco. No, el muñeco tiene que ir a la cinemática. No, yo no puedo porque yo no he hecho esa misión. De ciego. Ya avanza con. Bueno, juego solo. Pero qué más guapo. Juego solo. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Juego solo. Pensé que Bueno, ya tenían eso. Man, tanta mamadera de gallo, que jijiji, que la cinemática, que la historia está cabilla. Pues no tienen esta misión ya. Yo la hago rapidito, chico. Ah, sí, que yo la hago rápido. Espera. Bueno, entonces, ¿qué lanzo? Yo tengo ganas de lanzarme otra vez la demencia yo solito. Por favor, ve tu cinemática antes de salirte, por favor. Tú sabes que si yo entro a matar a ese loco. Ya me lo diciendo. ¿Quieren que entre a matar a ese loco o no? Porque te tesoras no. Bueno, entonces canceló la misión. Mira. Bueno, pero y si David entra contigo, lo mata y después entra conmigo y yo Ah, y tú vas investigando la broma. Sí, porque aquí estoy hablando con todo el mundo que está hablando aquí. Es un buen plan, buen plan. Bueno, voy para allá entonces. David, te une, por favor. Por favor, Dios mío, que peludas esas misiones. Ah, ya había WhatsApp y mira, nada, hablas con uno y te dicen, habla con el ecológico, habla con Ramón. Primín, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Tú crees que yo me divierto acá hablando, bro? Realmente todo el mapa se me puso con una... Hablé con el ecológico, ahora hablo con el líder de la broma, el líder de campo. Loco, pero que esto es un bochinche. Y te mandan a regresar, primo. Capaz y tienes la misión y no lo sabes. Pero no has hablado con ellos. No sé por qué no has hablado con ellos desde que hiciste en el gigante, pero bueno. Estaba haciendo mi armadura de varón. Bicho, pero ¿qué es esto? Ya va, mira. Habla con la maestra de tercera flota, yo sé dónde está. Habla con el líder del equipo de campo. Ah, sí, no, el viejito. No, ese es el que te ayuda, el que está joven. Que te salva al inicio del juego. Y ese registro final 2, que pague. No, la más barata de rayo. Ni de Ahora un sí Sisi me dice, Yaku. mira, acepta la misión Kushala de ahora, dragón. Ya sé. Mira, y hay una cosa, Joao, cuando tú pegas echas corriente. Ya vaya, espérate que cinemática. Te vine a buscar desde el frío Yunai. Llégate. Mira como rompe todo nada más con el viento. Joao, hay una cosa ahí que no estás entendiendo. Esa arma que ustedes tienen equipada no es de rayo. Esa es de puro daño físico. Lo que te sale que es como rayo, es una cosa que llama elemento. Que hay una habilidad de las Ya va, yo lo estoy oyendo por la cinemática. Espérate. No, pero esa loca de la tercera flota se está fumando un incienso de la iglesia. Estás loco, ese es un narguile que eso que tiene en la mano, parece el incienso que quedan los Miércoles, monaguillos. qué diferencia de Kushala ahora en buenas gráficas. Y está como más grande. No era tan grande. Ajá, Luis, ahí. Ya va. Ok, yo tengo que pararme y para el teclado, ponerte una clave aquí. Luis David, llégate, sálvame. Ajá,
Ajá, ¿qué me estás diciendo? ¿Ves que el arma no es de rayo? Pero yo vi que ese elemento rayo. No, porque es que hay una cosa. Cuando el elemento te sale así en oculto, es una vaina porque hay una habilidad de las armaduras que se llama elemento oculto, que despiertas. Pero yo no comí. No, hermano, tú estás demente. ¿Cómo no vas a comer ayer? Ajá, ya va el video ahí. Vuelve a explicar. Cuando aparece así en gris, es que Es una habilidad de las armaduras que se llama elemento oculto. Y si tú tienes una armadura con eso, pues despiertas ese elemento. Pero en condiciones normales es un arma de daño físico solo. Vamos de gallo entonces, caguazo. ¿qué momento explicaron eso, vale? Y la cuestión es porque tienes que seguir la congruencia de los ítems. El Zitziyaku no mete corriente. No puede ser un arma que... ¿Y dónde explican eso, vale? Ajá. No en YouTube, man. No me llevo colmillo de Kadachi, pues. Bueno, ya estoy terminando las investigaciones, es que están moviéndola. En vez de haber comido arriba en la... Claro, ahí no tienes vaina de verano. Exactamente. Bueno, pero tengo una que me da mejora defensa a la salud máxima, pero bueno. Tienes que tanquear más o menos, ¿viste? Porque este loco pega. Ya me metí poción de piel dura y droga demoníaca. ¿No te dijeron de una para ir por el cuchalador a Primi? Sí, ya lo tengo, pero estoy terminando de hacer lo otro que tengo. Me mandaron a buscar rastro en el yermo de la aguja. Y la pregunta será que te puedes unir aquí con Bengala. Por No, si yo Yo me porque estoy preguntando lo mismo, si ni siquiera siguió la cinemática, ¿le? yo creo que si ve la cinemática puede ser que sí, pero... No, porque yo creo que por el RC. No sé, déjame ver. Porque ya yo tengo la misión, entonces lo mismo. No, pero de eso la puedes sacar casi puro aquí con la armadura. bueno, lo hacemos 2 veces. Traíste antiviento. ¿Qué traje qué? Antiviento, ¿no? El viento, la peor debilidad que tengo es que me baja los FPS. Será el verdadero terror, será el verdadero terror. El verdadero terror. Miércoles lo que quita. Aquí tiene siquiera un golpe directo. Entonces este combate es particularmente difícil porque es que te mete mucho viento. Entonces no es tanto la letalidad del loco como el hecho de que no le puedes pegar. Entonces, si no le puedes pegar, el combate dura más, te desgasta más, se te acaban las cosas. ¿Cómo era que nosotros le rompíamos que él no pudiera? Le rompes el cuerno de la cabeza. Y eso aún se puede. ¿Lo has probado? Sí, claro que se puede, pero rómpeselo, pues yo no le puedo pegar en la cabeza. Aprovecha, pues.
balanceando porque estoy siguiendo marcazo. Ese que matábamos en el triple, ¿no? Digo, en el de Fear Unite. No sé si te acuerdas de él, que era puro ventarrón. Mira, te pega un golpecito del cuerpo. Esto que está en mi vista. No le pego. Ya va a invocar un tornado. Es que el tornado no joda, pego a 10 FPS. Y entonces le pego. No me imagino cómo viste la cinemática entonces, la cinemática de todas las No, esto está. No, lo tiene al lado y encima le pegué con lo de la flash. Ah, mira, ya había cuchicuchi de la hora. Ya puedo sacar la auxilio, no, pero que Eso no es la lanzo, primero la lanzo. espérate, que está cargándome que se va a abandonar la misión. Verdad que loco pegándome de fondo y está sacudiéndose el polo. Pero no la podías abandonar, tenías que darle volver. Dale, esa es la página. Oíste, tenías que darle volver, no abandonar. Suprimí. Hay dos botones, uno es volver de la misión y otro es abandonar la misión. Miércoles, me cortó la animación de la bengala, lol. No, solo me sale la misión. Ya la lancé, no la había lanzado. Es que escucha, la hora me cortó la animación. A ver si puedo. ¿Eres nada más de la animación? La cinemática. Uy. Voy a cancelar la ventana para que no me bueno, Tranquilo que te desmayaste. Aguanta tranquilito, ya se desmayó. No, ¿qué pasó con la bengala? ¿Ya está lista? ¿Te la puedes quitar? Échale, vale. ¿Qué vas a decir? ¿Que es culpa de la bengala que te moriste ahora? No, pero como que no es como que no era prioridad. Ah, pero no moriste por la bengala, sí. No. Te dije, si era que la quitara nada más para... Diablo, tengo bueno, le quito cassette. Es para acá, cuchi de la hora. Pero le pegué 0. Su hermano. ¿Cómo eso que te pegó 0 a ti, chico? Respeta. Ah, qué munición perforante nivel 1. ¿Qué pasó, güey? Le pegué 0 con una... Perro. Es que le está pegando munición perforante ahora sí. La munición perforante nivel 1. Así. Bueno. Pegué a Luis David, mi rey, por favor. Bueno, el gritico, pues. No, gritó 2 veces el hombre. Por nada, pero eso lo tenemos muy débil. Yo me comí. ¿Cómo que lo tenemos muy débil? Estamos muy débiles, Primi y yo. Ajá, pero ¿cómo? Tengo más grande del loco, pero del nivel. O sea, no es que estés débil, es que se supone que esto debería ser un desafío. A mí me costó. Se acostumbra a las rueditas. Toda esta parte me costó. Me mataban, sí. Lo que pasa es que no sé. Es cuestión de que. Tener paciencia y precisión. Pero aquí está potente, ¿no? Echa viento, hijo.
está frío. Oye, me estoy viendo la cara. Loco, porque los botes de grito y de chamambre está rompe pues la necia es. Unos métodos de poción antigua yo. Que el agua así tiene miedo. Está pensando que pasa. Ya le pegué 900. Una trampa de roca. Y a mí también no es. A ese literal ya. Entonces, esa trampa de roca duró 3 segundos. Pero falta ya nada más. Dale, pegaré 900 pues sin nada. A usted se le corta la cola, ¿no? Sí. Pues para cruzarle la colita. Ya la cara la tiene casi rota. Tú sabes que tú me dijiste, ¿recuerdas que me dijiste que el hacha, cuando traías el hacha, te le montabas y de tú le rompías todo? No es que esté roto, hay dos estados. Hay una vaina que estoy hablando de usted. O sea, que como que se lo hablan. Sí, sí, exacto, porque le veamos sí, sí, tiene varios estados hasta que terminas de romperse. Primín, si tienes en el baúl, tómate poción demoníaca, piel de armadura y tómate una poción antigua, una poción máxima. O antigua, no sé cómo se llama. No, queda una muerte y en parte me pasó por no andar. Ya tenemos que tomar la broma en serio, pues no vamos a andar de no, que no voy a andar usando las bromas. Entonces, aquí no son muy difíciles de hacer. Si tienes flashback, tráela. Para tumbarlo cuando le está volando. Lo manda en aquí. No sé. Una comida de esa grande. Dime, es bonita. Poción demoníaca, poción armadura. No, pero eso no lo tiene hecho. ¿Tú has sintetizado eso? ¿Tú has sintetizado eso? ¿Cómo lo vas a sintetizar si estamos en la misma parte de la partida? O sea, te lo dan de Bueno, yo me las pude crear, yo las creo. Yo creé, no. ¿sabes? Adolfo no ha creado, No, pero que lo cree ya. Es catalizador por semilla armadura y semilla poder para mí. ¿Qué pasa? Agua para la seca. ¿Cómo se llama la broma? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Qué? Catalizador y píldora, o no sé si tienes ya en el inventario, pero se llama ¿Pero qué tengo que hacer? poción demoníaca y piel de armadura. Son dos pociones. Droga demoníaca. ¿Es eso? Droga demoníaca. Y piel de armadura. Y una que se llama poción antigua. Es como una pastillita. Una pastillita como con un brillito. No tengo semilla armadura. A la piel de armadura. Y es otra que tú me dices. Qué loco, si quieres esos sapos le harán algo. Probablemente es que te haga ahorita está prendido. Y de ahí tú no tienes flashback. Yo trae. Una flashback siempre Atrás.
computador, ya cada vez que... ¿Soy yo o estaba cogiendo? Ya está casi. No, pero es que no se le puede atrapar. Sí, yo sé, pero El terror de la nos quedó una, o sea, nos quedó una muerte, por eso no soy. Yo no creo que esté cogiendo todavía, porque normalmente es un enemigo bastante duro. Yo también creo que este rey... Voy ahí como una pata choreta. Ah, aquí está la semilla armadura. Traíste el catalizador encima. Pero me como la semillita de una porque tengo hambre. Semilla de armadura. Guau. La semilla también te dura 3 minutos. Lo que pasa es que con la piel es permanente. Mira, viste, ya está durmiendo. Está cansadito. No te dale en la cola. Lanza otro flashback si puedes mientras esté volando, primero para que se caiga. La cola, la cola, la cola, la cola. Ya está habilitado. Mensaje también. Fue yo que he hecho un grito de vivo. Pero ya el lluvia eso no tiene. Sí, tan necio, ¿eh? Claro, pero te lo pongo eso de terror, hermano. Dios mío, qué fastidioso. Pa. Para esa cola. Viejo, no me deja verlo. No, no, esa es la idea. Tampoco te le dejas acercarte. De hecho, tú ahorita con esta arma, primi, estás bien yuca contra ese loco. Y me le puedo guindar porque el viento me tumba. Ya no tienes más flashback, me imagino, ¿no? Eso te estrés. Hago más el pelo y mi bicho pasa. Y güey, ya se me acabaron los benditos por mi bicho. Lo usé contra el otro loquito. Qué fastidioso está que no le llego a la cola por el tornado. Bueno, pero ¿qué es esta vaina, pues? Oh, pero le quedó la colita afuera. Ah, sí. No, pero deja de menearla. Se echó un desodorante ahí. Pero los gritos. No, y lo vientico. Bueno. No, iba a correr pasos vienticos. No, 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 no. Saca la flaquita para pegarle
esa bala cortante en la cola va a ser difícil. Lástima, no le tomamos la colita, pero bueno. Algo me dice que esa membrana de ahora es lo que necesito para un arma. Estas intentaciones para acá, para la espada de Legian. Cara bella, no tengo que casar yo. Hay que traerle martillo. Para darle en la cabeza. Para darle en la cabeza. ¿Te acuerdas que yo me llevaba martillo y ustedes se llevaban otras bromas? O sea, ya que tú te llevas katana, yo me llevaba martillo. Tú le rompías la cola y yo le rompía la cabeza. Mira, me dieron gran recomendación. Bueno, gracias. La foto quedó fina y hasta acá está la balita. Mira esta foto primero. Ah, que no puedo bajar este. A ver, mi perro. Cuidado ahí, ve la foto tú. Para poner el teléfono se lo pasa por. Ah, eso, ve el teléfono. Gana hiperluz. Oye, vale, qué divertidos son las cosas cuando juegas con amigos y no solito contra el loco. Tal cual. Mira esa foto como quedó. Es que cuando eres balletero la foto queda muy yuca. Me gustó el detallito de la balita cayendo. Y alguien le por de ahí, ¿viste?